Queridos estudiantes, bienvenidos. Mi nombre es Cristina Díaz de la Cruz y hoy voy a compartir con ustedes un tema de la materia de antropología básica, que es el capítulo 2 del libro, La persona es más que psique y cuerpo. Les voy a compartir una pantalla con una presentación. En primer lugar, queremos recordar que el ser humano siempre hay que entenderlo como una unidad. Es decir, aunque hablemos de diferentes niveles de la persona, siempre hay que pensar que la persona es una sola, que no se pueden separar los niveles entre sí. Todos están relacionados con todos. En segundo lugar, comentar que el cuerpo no es una realidad degradada de la persona, es una realidad que tiene algunas funciones diferentes a las que tiene la psique y el espíritu, como luego comentaremos, pero no se puede atribuir al cuerpo un sentido peyorativo. Y una prueba de esto es que Jesucristo, el Verbo, ha encarnado en un cuerpo y también ha resucitado en su también dimensión corporal, con lo cual sería un error pensar que el cuerpo sea algo de la persona de menor importancia o que tuviéramos que rechazarlo de alguna manera. Tampoco es bueno que lo valoremos excesivamente y por encima de otros niveles, como luego también diremos. Por otro lado, la psique no es una prolongación del cuerpo, es decir, aunque la psique tenga un soporte material, no se trata de una especie de espectro de nuestro propio cuerpo o simplemente un reflejo exterior de algo que está totalmente anclado en el cuerpo. Están relacionados entre sí, por supuesto, pero la psique tiene algunos caracteres, algunos aspectos que no tienen una explicación por la propia materia. Tienen un origen o una relación más anclada incluso a nuestra dimensión espiritual. Simplemente comentar que la psique no es algo puramente material, aunque tenga una relación también con la materia. En ese sentido, es importante saber que el cuerpo, como diría Fernando Rielo, tiene compositividad, es decir, es compuesto, tiene materia, tiene órganos, tiene toda esa parte compuesta, mientras que la psique, él diría, Fernando Rielo, que es compleja. Luego, cuando hablemos del espíritu, sabremos que el espíritu es, según Fernando Rielo, simple. Entonces, recuerden estos aspectos, que el cuerpo es compuesto, la psique es compleja y el espíritu es simple. En torno a toda esta complejidad de la psique, nosotros vamos a entender lo que son los propios afectos de las personas, los sentimientos, las emociones, las pasiones. Sin embargo, dentro de la persona, la dimensión más importante sería el espíritu. ¿Y por qué decimos que es la más importante? Pues porque es la que asume las funciones tanto de la psique como del cuerpo. Diríamos, o diría Fernando Rielo, que el espíritu es la sede del yo, es donde realmente está la dimensión más elevada de nuestro ser y la que rige, da dirección y sentido a las demás dimensiones de la persona. También es en el espíritu donde está esa apertura al absoluto, que es la presencia de Dios en nuestro espíritu, como lo voy a comentar ahora en la siguiente diapositiva. Entonces, una definición de la persona, según Fernando Rielo, sería la de espíritu psicosomatizado. Es decir, la persona está definida dentro de su espíritu por esa divina presencia de Dios, como ahora diré, pero esta realidad que es un espíritu tiene una psique y un soma. O sea, es un espíritu que está asumiendo las funciones de la psique y del soma. Por lo tanto, la parte del espíritu sigue siendo la sede de la persona donde su ontos o su ser tiene la mayor representación. Ahora vamos a ver con este esquema la estructura del ser humano. Como pueden ver, este esquema tiene tres partes. Una sería la del psicosoma, que podríamos decir que en realidad son dos partes, la psique y el soma, y otra parte que es el espíritu. En este espíritu, como pueden ver, hay una flecha que entra por la derecha que dice divina presencia constitutiva del absoluto. Esto quiere decir que en nuestro espíritu es donde habita esta presencia del absoluto, esta presencia de Dios que es la que nos constituye como personas. Si Dios no habitara en nuestro espíritu, no seríamos personas, seríamos otro tipo de ser. Y esta presencia de Dios en nuestro espíritu es la que nos infunde lo que llamamos un gene ontológico o místico. Esta palabra de gen lo que significa precisamente es el origen. Nosotros tenemos un origen que es procedente de Dios. Si no tuviéramos este gen de Dios en nuestro espíritu,
no podríamos ser criaturas a su imagen y semejanza, como también dice la Biblia que somos. Entonces es precisamente este gen el que nos hace ser imagen y semejanza de Dios. Después hablaré un poco más de lo que contiene este gen. Esta estructura donde está el gen es la estructura que llamamos trascendental del espíritu humano, es decir, es la relación de nuestro espíritu con este ser absoluto que nos trasciende. Es nuestra apertura, es nuestra capacidad de elevarnos, de ser más, de añadir a nuestro ser aspectos que nos vienen de este Dios que nos trasciende. Ya la estructura formal, que aquí aparece como potencia de unión perceptiva y comunicativa, es la parte de nuestro espíritu que nos permite actuar también en relación con todas las dimensiones de nuestra vida. Es decir, estamos siempre desde nuestra realidad espiritual percibiendo y comunicando aquello que nos afecta, que nos tiene una relación directa con nosotros. Y esta potencia de unión también nos hace tener, a través de las funciones, potencias y facultades espirituales, una mayor penetración de nuestra realidad espiritual a través de nuestra psique, en este caso, en nuestro soma también, pero de un modo especial las funciones y las estructuras y operadores genéticos van a estar influyendo en nuestra realidad del alma o de la psique. Finalmente, tenemos las facultades del alma o de la psique. Las facultades son tres: la facultad intelectiva, la facultad volitiva y la facultad unitiva. Ahora veremos con más detalles estas tres facultades. Como pueden ver también en este esquema, nosotros tenemos tres facultades del alma: la intelectiva, la volitiva y la unitiva. La facultad intelectiva es aquella que está relacionada con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestra razón. De hecho, si se fijan en el cuadro, la psicosomática a su mente, o sea, la función psicosomática a su mente, la principal, la que gobierna, digamos, este aspecto de nuestra facultad, es la razón. La razón tiene dos funciones psicosomáticas subsumentes, que son la memoria y el sentimiento. Entonces, nosotros tenemos en nuestra facultad intelectiva como aspecto principal el uso de lo que es nuestra razón. En el caso de la facultad volitiva tenemos el deseo, y el deseo tiene a su vez como subsumente la imaginación y la emoción. Y en tercer lugar, en la facultad unitiva tenemos la intención. La intención tiene como funciones subsumente la conectiva y la pasión. Quizás han escuchado hablar de sentimientos, emociones y pasiones como aspectos de nuestra psique, de nuestra alma. Pues en este caso los sentimientos van vinculados a la facultad intelectiva, las emociones a la facultad volitiva y las pasiones a la facultad unitiva. Se pueden distinguir o generalmente se distinguen por duración e intensidad. Los sentimientos serían de duración corta e intensidad corta, la emoción de duración corta e intensidad larga, fuerte, y la pasión de intensidad y duración largas. Aquí es interesante notar algo que van a ver también en el capítulo 3 del libro, que es que el ser humano es capaz de creer, esperar y amar. Esa creencia, esa expectativa y este amor, que dicho también en términos ya de las virtudes teologales serían la fe, la esperanza y la caridad, son las que nos abren, nos permiten penetrar en esta realidad espiritual donde está este gen que nos inspira, que nos ayuda a captar una realidad trascendente. Pues esta creencia o esta fe abren nuestra razón a la intuición y nos permiten captar esta realidad que nos viene de Dios. En nuestro deseo, la expectativa o la esperanza nos abre a la fruición, nuestra capacidad de sentirnos de alguna manera atraídas, de desear, de querer vivir esta realidad divina. Y por último, la intención se abre a través del amor a la libertad. La libertad en este caso es una libertad de ser capaz de unirnos totalmente a lo que es mejor para nosotros, lo que es mejor para nuestra vida. Esa libertad es entonces la síntesis entre la intuición y la fruición, que yo voy conquistando en la medida en que salgo de mí misma. Salir de mí es este éxtasis, esta capacidad de trascendernos, de ir hacia este más, de que mi mente no solo vea lo que está propiamente dentro de mi psique, lo que es una función de mi pensamiento, de mi razón, sino que pueda ir más allá, que pueda captar una realidad que realmente me desborda como persona, o que mi fruición se vea
llevada a que busquen nuevos horizontes, nuevas metas, nuevas capacidades que solo este absoluto me puede llamar a vivir. Y esa libertad es, en definitiva, paz, alegría. Es aquello que todos aspiramos a vivir, pero muchas veces nos encontramos atados a nosotros mismos, a nuestros defectos, a nuestras tendencias, a todo aquello que de alguna manera está en esa complejidad de nuestra psique. Entonces ahora vamos a entrar un poquito más al detalle de qué son estas estructuras y operadores genéticos. Si se acuerdan, teníamos en la otra diapositiva el nivel más elevado de la persona, esa estructura trascendental de nuestro espíritu, que era donde estaba nuestro gen. Pues las estructuras y operadores genéticos son estos elementos que tiene el gen dentro de nosotros que nos permiten hacernos cada vez más con nuestro modelo absoluto, con este modelo de perfección que es realmente la plenitud de nuestra vida. Pues estas estructuras y operadores genéticos tienen 4 tipos. Los primeros serían los legislativos. La ley de la inmanencia es la ley que nos permite hacernos con la realidad, ser conscientes de nosotros mismos, tener esa introspección necesaria para reconocernos como personas y también asimilar aquello que nos pasa durante nuestras vidas y que muchas veces es lo que finalmente uno puede decidir hacerse con aquello, asumir un compromiso, una realidad, una forma de querer ser. Tenemos que tomar esa decisión en nuestro interior y para eso tenemos que poder entrar en nuestro interior. Esa es la ley de la inmanencia. La ley de la trascendencia es la que nos permite salir de nosotros mismos. Es la ley que nos hace querer siempre ir hacia un más, querer desear algo superior a lo que ya tenemos, mejorar en todos los aspectos, crecer como personas, mejorar nuestras relaciones con los demás. Esa trascendencia es la que nos permite proyectarnos, buscar algo más, como decía antes, algo que creemos, algo que deseamos, algo que amamos y que de alguna manera queremos unirnos a todo esto. La trascendencia nos atrae, nos lleva, nos hace querer siempre proyectarnos, como decía antes, hacia nuevas perspectivas, hacia este más del que siempre hemos hablado. Y la ley de la perfectibilidad es la que hace la síntesis también de la inmanencia y la trascendencia. Yo puedo contemplar, puedo creer, esperar y amar algo más que lo que ya tengo, lo que ya soy. Me hago con ello y siempre lo hago con un sentido de perfectibilidad. O sea, lo que el ser humano hace es trascenderse y hacerse con esa realidad dentro de su interior, pero siempre con un deseo de ser mejor, de ser más perfecto, más parecido a nuestro modelo. Las estructuras y operadores receptivos son la creencia, la expectativa y el amor si los vemos desde el nivel constitutivo, es decir, este nivel que es común a todos los seres humanos, creyentes, no creyentes, todas las personas tienen este nivel nada más nacer, nada más ser concebidos como hijos de Dios, nada más ser infundido en este ser el Espíritu y la divina presencia que lo constituye. Pero en el nivel santificante, que sería para las personas bautizadas, tenemos la fe, la esperanza y la caridad. Estas estructuras de operadores receptivos lo que hacen es precisamente permitirnos que captemos esta realidad que nos trasciende, como he comentado antes. Nos hacen recibir esta trascendencia que está dentro de nosotros, pero que la podemos percibir como ocurre con los sentidos que tenemos también en nuestro cuerpo. En este caso serían los sentidos del alma, los sentidos que nos llegan a esta parte espiritual y a este horizonte de la divina presencia en nosotros. Tenemos también las estructuras de operadores atributivos. Son estos atributos de la realidad divina que nosotros, como lo tenemos dentro de nosotros, los podemos identificar. Podemos reconocer aquello que es verdadero, aquello que es bueno, aquello que es bello y encontrar en esto una unidad. Todo aquello que nos refleje esta verdadera bondad, hermosura y verdad de Dios o de este sujeto absoluto que habita en nosotros, seremos capaces de ver si vamos en buena dirección, si esta realidad que contemplamos es
buena para el ser humano, si es positiva para su desarrollo como persona. Y en el caso de que identifiquemos que no es verdadero, bueno y bello, sería algo negativo, algo distorsionante de la persona. Por último, las virtudes cardinales y morales que son las estructuras y operadores genéticos transfigurativos. La palabra transfigurativo se refiere al cambio de figura, transformar esa figura. ¿Y por qué las virtudes son las que transforman la figura del ser humano? Porque nos llevan a adquirir hábitos y capacidades más parecidas a nuestro modelo, a este sujeto absoluto, que de alguna forma tenemos que ir forjando en nuestro ser. Cuando nosotros aspiramos a una verdad, a una bondad, a una belleza, o aspiramos a una perfección, tanto en la fe como en la esperanza, como en el amor, todo esto lo vamos a adquirir en la medida en que vivamos las virtudes. Por ese motivo van a ver que las virtudes son la manera que tenemos nosotros de irnos identificando con nuestro modelo. Quisiera terminar esta presentación recordando que nuestra vida espiritual es realmente nuestra puerta hacia una realidad insospechada, hacia una plenitud en nuestras vidas personales. Realmente tenemos que explotar, desarrollar todas esas capacidades que Dios ha puesto en nuestro espíritu, que nos permiten crecer, elevarnos, identificarnos cada vez más con Cristo, tener una forma de comportamiento que conmueva el corazón de los demás, ser estas personas que inspiran, que generan ganas de vivir, que crean este deseo de ser mejores. Y todo esto gracias a que nosotros nos vamos identificando cada vez más con este modelo, con este Dios que habita en nuestro espíritu. No quisiera dejarles sin antes darles también mi contacto, mi correo electrónico en este caso, para que puedan hablar conmigo, que puedan preguntarme cualquier duda que tengan sobre esta presentación o incluso sobre la vida espiritual, sobre cualquier necesidad e inquietud. Me pongo de verdad a su total disposición. También recuerdo que en nuestra universidad tenemos la Dirección de Misiones Universitarias, donde estaremos siempre dispuestos a atenderles, a ayudarles, a acompañarles y ofrecerles todo tipo de oportunidades para seguir conviviendo con los demás y crecer también como persona en todos los ámbitos. Ahí ven que pues tenemos nuestras redes sociales donde estamos tratando de llegar a todas las personas que quieran vivir ese sueño con nosotros y por eso también les animo a que lo miren. Como saben, en estos momentos estamos promoviendo también varios retiros espirituales, grupos del Evangelio, diferentes actividades de acompañamiento, también otro tipo de actividades en línea que esperamos que también les pueda interesar. Para cualquiera de estas actividades, inquietudes o intereses, me pongo a su total disposición para poder tener este contacto más personal. Así que les animo a que lo hagan y espero que hayan disfrutado de esta sesión y que puedan seguir con sus docentes profundizando sobre estos temas. Muchas gracias.